Bueno, pues está listo para recibir la palabra. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Mientras usted lo busca, le doy un poco de contexto. Este texto es una sección sobre la unidad y la madurez. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. Y algunas Biblias, no sé la de usted, pero algunas Biblias tienen como título, así encima de estos versículos, la unidad del Espíritu. Y es en este verso donde el apóstol Pablo identifica 5 dones, 5 regalos de parte de Dios para la iglesia, y cada uno de ellos tiene un propósito específico, gracias. Un propósito específico para la iglesia. Y vamos a verlo a partir del versículo 11, si lo tiene ahí conmigo, lo puede leer, si no lo puede ver en la pantalla. Dice el versículo 11 de la siguiente manera, dice, y él mismo, hablando el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y dice el versículo 12, a fin de hacer ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Conózcase como la iglesia. Y el tema para esta noche que el Señor ha puesto en mi corazón para su iglesia es equipando a los santos. Equipando a los santos. El Señor nombra dones, regalos que Él ha dado a su iglesia, en este caso es a todos nosotros. El Señor nos ha dado dones, ha dado regalos para la iglesia, para la edificación, y entre ellos están los pastores y los maestros. Y no sé si usted ha notado, pero pareciera que vivimos en un tiempo o en una época que se le tiene que estar rogando a la iglesia para que se congregue. Y no sé si usted ha notado eso, que esto ha estado, no es algo nuevo, es algo que ha estado por un tiempo ya entre los cristianos. Y pareciera como que en lugar de que los creyentes mismos, ese fuera el querer, el amor por la iglesia, por el pueblo de Dios, hacer por su propia cuenta, que se les tuviera que estar recordando o estarles diciendo a cada rato. Y eso lo veíamos, lo podemos ver aquí. De hecho, el autor a los hebreos hablaba sobre esto a los hebreos, porque ellos había llegado a un momento que se les, como que no habían entendido muy bien lo que es ser una iglesia. Y decía, hay que volver a repetir estas cosas, decía el autor a los hebreos también. Ahora, ha llegado un tiempo en cual los redimidos, los hijos de Dios, ven el congregarse como algo, como una obligación, o ven el congregarse como algo que se les tiene que recordar, o que hacen si no tienen algo mejor que hacer, o si no tienen algún otro compromiso. Pero no hay en realidad un compromiso con la iglesia de Cristo, con el pueblo de Dios. Y esto se debe muchas veces a que no se enseña lo que es ser iglesia, a que no se enseña lo que somos como iglesia de Cristo. Pero también también se debe a otras cosas, como por ejemplo creyentes que han cerrado sus oídos a la palabra de Dios. Creyentes que que aunque se les ha enseñado, no han recibido y han aceptado la palabra de Dios en sus corazones, en lo que es ser iglesia. Y cuando a un niño no se le enseña, no se le corrige, ¿qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa? Pues crece maleducado el niño, hace lo que quiere, cuando le dices algo o le dices que no, hace berrinche, es manipulador para con los padres, no acepta corrección, no apoya a sus padres, hace lo que quiere. Eso es un niño maleducado, eso es un niño que nunca se le corrigió, nunca se le enseñó. Y hoy hay muchos cristianos así dentro de la iglesia. Cristianos que no han sido enseñados, y por otro lado, cristianos que han sido enseñados, pero que no han aprendido aún. Y por eso es que tenemos que hablar todo esto también. Tenemos que entender quiénes son los santos, en este caso los redimidos de Dios, pero también qué es ser iglesia. Y lo hemos aprendido muchas veces
Y es bueno que comenzando el año que volvamos a repasar un poco estas cosas y que las entendamos aún mejor. Dijimos que hay muchos así dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, que no han sido enseñados, pero por otro lado los que sí han sido enseñados y aún les falta, no lo han aprendido. De hecho, la palabra iglesia, cuando tú miras la palabra iglesia en la Biblia, viene de una palabra que es eclesia. Eclesia habla de una asamblea convocada. No está hablando de un edificio, sino de una asamblea convocada. También se puede traducir, de hecho la palabra es compuesta por dos palabras, que es ek, que significa fuera, y la palabra kaleo, que es llamar. Lo han traducido mucho como los que son llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Del mundo. Entonces, si nosotros somos iglesia, somos los que somos llamados fuera del mundo. Somos los que somos llamados por el Señor. Y el Señor había constituido pastores, maestros, profetas, evangelistas, y todo esto con un fin, y el fin era edificarnos. Pero ¿qué pasa cuando se quiere edificar a la iglesia de Cristo, pero entonces la iglesia no quiere ser edificada? Y aquí es donde queremos pasar a algo que el autor a los Hebreos estaba hablando a la iglesia en ese tiempo, a los judíos que habían sido dispersos por muchos lugares, porque llegó un momento en que los hebreos no mostraban el interés, no mostraban el interés por las cosas espirituales, por las cosas profundas de la palabra de Dios, y se habían hecho cristianos inmaduros, no ejercitaban su fe en la práctica, se habían vuelto incapaces de comprender enseñanzas más complejas, no podían entenderlas, no podían recibirlas, o quizás hasta se les olvidaba lo que ya habían aprendido, ya no oraban al Señor, ya eran incapaces de comprender lo que es ser una comunidad de creyentes, lo que es ser maduros en el Señor. Y el autor de los Hebreos tiene que hablarle y les tiene que corregir. Si usted recuerda, no lo vamos a leer, pero Hebreos 10:25 les dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y esa es en una parte donde les empieza a hablar a los hebreos. ¿Por qué? Porque había una falta de interés, una falta del servicio los unos a los otros, y había un tipo de inmadurez espiritual. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Fíjate lo que dice en este versículo. El autor de los Hebreos está hablando aquí en este versículo 12 de una inmadurez que había dentro de aquellos creyentes, aquellos cristianos. Y yo lo veía así, cuando tú lo miras este capítulo 5 a los Hebreos, es un capítulo fuerte para los que se decían llamar cristianos. Un capítulo fuerte porque les dice: se han hecho lentos para oír, y les dice: se han hecho tardos para entender. Cuando tú ves la palabra tardos para entender, es una palabra fuerte porque está diciendo que se han hecho negligentes a las cosas de Dios. Y el Señor no quiere que ninguno de nosotros nos hagamos negligentes. El Señor no quiere que ninguno de nosotros nos hagamos tardos para oír, o lentos para oír, o tardos para entender, sino que cuando escuchemos la palabra de Dios, la pongamos en práctica. Yo hablaba con los jóvenes el día de ayer y les decía que muchas veces estando escuchando la palabra de Dios y el mensaje de parte de los pastores en la iglesia donde crecimos, Casa de Oración en Guadalajara, y en otras iglesias también, ya cuando nos venimos para acá, para los Estados Unidos, escuchaba los mensajes y si tú me preguntabas 3, 4 días después de qué se trató el mensaje, pues no recordaba, porque decía: no, pues no me acuerdo ya. Pero algo que sí me acuerdo un día fue que nos dijeron: si tú pones en práctica todo lo que escuchas de la palabra de Dios, no tienes que recordar todo. Solamente tienes que recordar que lo que te hablaron ese día, lo pusiste en práctica, corregiste tu vida, y entonces hizo un efecto en tu vida. Y eso es todo. Y entonces yo al entender esto, bueno, lo que tengo que ver es qué es lo que el Señor me está hablando, y cuando el Señor me hable, lo pongo en práctica en mi vida, en aquellas áreas que yo sé que necesito cambiar, que yo necesito llevar a cabo en mi vida, y una vez puesto por obra, puesto a práctica en mi vida,
no tenía que más recordar todo el mensaje que se me dio o las palabras aún que dijeron, sino solamente sabía que el Señor había cambiado mi vida ese momento. Y de ahí en adelante podía, si alguien me tenía o pedía un consejo, podía darle el consejo de lo que el Señor hizo en mi vida. Y es importante que nosotros no nos hagamos lentos para oír como lo estaban haciendo aquí los hebreos. El autor les decía en el versículo 12, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. Fíjate qué tremendo les habla aquí a los hebreos. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Y una vez yo le comenté a unos hermanos esto, les decía: ¿hace cuánto que eres creyente? No, pues tanto. Decía: wow, todo ese tiempo, sí. Y luego y hablamos porque todavía había cosas que pues se veían una inmadurez. Entonces cuando hablamos de esta madurez, decías que no todos tenemos el don para enseñar. Decía: pues tú tienes el don de enseñar, o le dice, pero no todos tenemos el don para enseñar. Pero lo que está hablando aquí el autor a los hebreos no está hablando de un don para enseñar, porque es muy fácil escudarnos y decir: no, es que no todos tenemos el don para enseñar, porque también no todos tienen el llamado a pastorear. Pero sin embargo no significa que no podamos enseñar lo que el Señor ya nos ha enseñado a nosotros. No significa que nosotros no podamos llevar la palabra de Dios a otros. Fíjate, Hebreos 5:12 no se refiere necesariamente a un don ministerial. No se refiere al don de la enseñanza, como se menciona en Efesios 4:11, sino se está refiriendo a la madurez. Tú llegas a un punto en que has escuchado la palabra por tantos años que eres maduro en la fe. Y cuando una persona está necesitada de un consejo, o está necesitada de qué es lo que dice la palabra de Dios sobre algo en específico, tú eres tan maduro en la fe que puedes dar ese consejo, y es un consejo bien, recto. Sí que no está hablando de un llamado pastoral, no está hablando de que tengas el don de enseñanza, cuando está diciendo hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. No está hablando de ese tipo de dones ministerial, sino de una madurez espiritual que todo creyente debería alcanzar con el tiempo. Así como ves a un adulto que ya no anda con su biberón, que ya no anda con su chupón, tú miras al adulto que ya ha crecido, con el tiempo ha madurado. De igual manera el creyente ha madurado con el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Pero cuando la iglesia se reúne para escuchar y no para poner en práctica y no para ser equipados, todo cambia. Porque ya la iglesia ya no se edifica, ya no se multiplica. Se suman, mas no se multiplican. Fíjate lo que está diciendo este versículo. Está diciendo: tras mucho tiempo de conocer la fe, todavía necesitan las cosas básicas. En lugar de alimento sólido, doctrinas profundas, doctrinas de la palabra de Dios más maduras, le decía a los hebreos, le decía, se han vuelto las cosas más básicas. Y le dice el versículo 14, el alimento sólido es para los que son maduros. Y note que dice que es para los que son maduros. No está diciendo que el alimento sólido son para los que tienen el don o los que tienen el llamamiento ministerial, sino dice el alimento sólido es para los que son maduros. Dice, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Significa que mediante el entrenamiento constante y la experiencia repetida, una persona desarrolla la habilidad de discernir, de diferenciar claramente entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Y el Señor usa su palabra, ¿sí o no? Usa su palabra, podemos leer la palabra en nuestras casas, podemos estudiarla en nuestras casas, pero al Señor le plació poner una estructura dentro de su iglesia,
dentro del cuerpo de Cristo. Y en esa estructura el Señor habla por medio del mensajero que Él ha puesto en ese lugar para la edificación, para el equipamiento de los que estamos dentro de su casa, dentro de su cuerpo. Y como pastor tengo una tarea y una responsabilidad, y es equipar por medio de la palabra de Dios. Y cuando yo me ponía a pensar en esta tarea que el Señor demanda y que el Señor da al pastor de equipar, eso más que pone un peso más fuerte, una carga más fuerte en tener que dar la verdad de Dios, se puede decir, los instrumentos necesarios para que cada uno de los que son la iglesia de Cristo pueda llevar a cabo la obra de Dios, donde quiera que esté. Pueda llevar a cabo la obra del ministerio, como lo dice Efesios 4:12. Y en la obra del ministerio está hablando para la edificación del cuerpo de Cristo, que pueda crecer a esa estatura de Cristo, pareciéndose a Cristo. Y debemos de aceptar la palabra de Dios, debemos de escucharla y ponerla en práctica. La cosa es que para poder crecer como iglesia, pues debemos estar atentos a lo que el Señor está hablando a su iglesia. Para poder crecer como congregación espiritualmente y madurar, debemos estar atentos a lo que el Señor está hablando a su iglesia, lo que el Señor está equipando dentro de su iglesia. Por eso Efesios 4:13 dice así. Dice así Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y dice el 14, entonces, ya habiendo llevado esto, que dice el versículo 13, que hemos crecido, hemos madurado en el Señor, dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Continúa diciendo, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos, con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Dice el 15, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y dice el 16, Él hace que todo el cuerpo, Él es el que hace, y es importante conocer esto, Él es el que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y que cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. El Señor nos está hablando aquí, dice, Él es el que hace que el cuerpo encaje perfectamente, Él hace que cada parte cumpla, dice, que cada parte al cumplir su función específica ayude a los demás a que se desarrollen. Cada uno de nosotros cumplimos con una, podemos decir, como dice aquí, una función con nuestros hermanos alrededor, una función que hace que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crezca sano y lleno de amor. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que muchas veces se piensa, y esto es algo que ha llegado mucho dentro de la iglesia, especialmente en el siglo XXI, y es que dicen los beneficiarios son los pastores. Y dicen, es que como los beneficiarios son los pastores, por eso andan diciendo congréguense y congréguense y congréguense. Siendo que la palabra de Dios nos llama a que los beneficiarios son toda la iglesia. Todos somos los beneficiarios de la palabra de Dios, los que somos bendecidos por la palabra de Dios. Pero como hoy se ha trastornado la palabra de Dios y se dice que los pastores son los beneficiarios, y empiezan a decir, es que ellos dicen eso porque ellos quieren tener ahí a las personas. Y llegan a un pensamiento en de decir, pues yo ya fui a la iglesia, ya cumplí, el pastor debe de estar contento. Como si el pastor fuera el que debería de estar, ¿verdad? Que dijera, no, pues ya estuvo, ya está bien.
Fíjate lo que nos habla la palabra. Muchas veces se piensa esto. Piensa, no, pues ya con hacer acto de presencia ya está. Eso no es ser iglesia. Ser iglesia es cada uno en su función, estar conectados, creciendo mutuamente. Está diciendo en este versículo 16, crece y está sano y lleno de amor cuando todo está conectado. Cada quien cumple con su función específica. Nosotros podemos ver que si leemos este contexto con atención, nos damos cuenta que la realidad es totalmente diferente a lo que se tiene el día de hoy como iglesia. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Y para qué nos puso como maestros o pastores? ¿Para qué puso el Señor maestros y pastores dentro de su iglesia? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. El Señor usa la palabra, su palabra predicada, para empezar a moldear nuestros corazones, a moldearnos como iglesia. El Señor quiere que nosotros crezcamos, que seamos maduros. Cuando escuchamos la palabra perfeccionar, muchas veces pensamos, ¿sabes que el Señor quiere que seamos perfectos? No está hablando aquí de una perfección de que no tengas errores, no está hablando aquí de que nunca falles, no está hablando de eso, sino que más bien está hablando de que seamos maduros en la fe. Y de hecho la palabra que se utiliza aquí es catartismos, y la palabra catartismos está hablando de algo práctico. De hecho, esta palabra catartismos se usaba para describir cuando los pescadores arremendaban sus redes, cuando parchaban sus redes, que veían sus redes y estaba ahí, tenía agujeros, iban y la parchaban. Y cuando está hablando de que nosotros seremos perfeccionados, está hablando que seremos parchados, seremos arreglados, seremos reparados para que hagamos nuestra función bien. Cuando dice que para perfeccionar a los santos, está diciendo para que sean reparados, para que sean equipados, para que vuelvan a la función para la cual fueron creados. También se usaba en el ámbito medicinal, como para acomodar un hueso dislocado, cuando hablaba de perfeccionar a los santos. Y si usted alguna vez ha visto a alguien con un hueso dislocado, pues es difícil de que funcione como debería de ser. Si está el brazo dislocado y pues el hueso no deja que el cuerpo funcione igual, tiene que ser puesto en su lugar. Y una vez puesto en su lugar el hueso, ¿qué pasa? Pues ya puede moverse y el cuerpo puede ser más ágil. Ya no tiene dolor el cuerpo a causa del hueso dislocado. Igual con las redes, si una red está rota, ponte a pescar y pues se van a ir los peces de la red. Y esa palabra, cuando habla de perfeccionar, era catartismos, que era reparar aquellas redes, que era volver ese hueso en su lugar. Y eso está diciendo el Señor, el trabajo pastoral es ese, es arreglar esas redes, es poner ese hueso en su lugar para que la iglesia pueda caminar bien, para que la iglesia pueda ser útil para lo que el Señor le ha llamado a ser útil, que es salvar almas. Entonces, ese es el trabajo del pastor, del maestro, pero también hay un trabajo, una vez que ha sido perfeccionado, el cuerpo de Cristo es llamado ¿a qué? A hacer la obra de Dios. Entonces, se parcha, se perfecciona, y estamos hablando aquí, es una persona que se ha puesto en su lugar, el hueso dislocado se ha puesto en su lugar, y después de que está en su lugar, todo funciona bien y es útil para el Señor. Toda la iglesia es un instrumento útil. Se convierte de un espectador a un miembro de la iglesia de Cristo. Porque el día de hoy se cree como el cristianismo como algo que es para
nada más escuchar. O se cree del cristianismo, lo podemos poner de esta manera, como cristianismo consumidor, que es para consumir. Y el cristiano viene y dice, ¿qué me ofrece la iglesia? ¿Me gustó la música? ¿Hubo una buena plática? Y se piensa más como un club social que como un cuerpo activo. Y el Señor quiere llevarnos a decir, la iglesia no se trata de un club social, no se trata de la música, no se trata de las buenas charlas o de qué me ofrece a mí la iglesia, sino que la iglesia somos todos nosotros. Y el Señor nos está perfeccionando para hacer su obra, su ministerio, al cual Él nos ha llamado a cada uno, y cada quien tiene el don que el Señor le ha puesto, porque Él ha dado dones a su iglesia, regalos a su iglesia. Y el propósito de la iglesia no son las comidas del domingo, aunque puede haberlas. El propósito de la iglesia no es el compañerismo, aunque lo hay y es parte de. El propósito de la iglesia no es el mantenernos ocupados, porque luego se piensa así también, que es mantenernos ocupados. No es mantenernos ocupados, aunque la iglesia nos ocupamos en las cosas de la iglesia. El propósito de la iglesia es que nosotros crezcamos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito. Por eso Él constituyó pastores y maestros, profetas, evangelistas, todos y cada uno de ellos para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso debemos dejar la mentalidad de que todos aquellos hombres que el Señor ha llamado son jefes de la iglesia o dueños de la iglesia, porque no lo son. No son los dueños de la iglesia, no son los jefes de la iglesia, sino son regalos de Dios para su iglesia, para que la iglesia sea edificada. Eso es lo que dice Efesios 4:11, que son dones que el Señor ha dado a su iglesia. Y dones son un regalo que Dios ha dado a su iglesia. Él los ha elegido, Él los ha puesto, no los escogió la iglesia, no los escogió la gente. El Señor los escoge y los pone. Y entonces cuando los pone, el Señor, cuando hace el llamamiento, lo hace para edificar su cuerpo, para edificar su iglesia. Esto es para promover la unidad, para promover el crecimiento espiritual. Los creyentes deben de ver la iglesia como lo que es, y es un cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo, formado por todos los creyentes en Cristo Jesús, unidos por la fe en el Señor, formado por todos esos creyentes, una comunidad espiritual, personas que han sido llamadas a salir fuera del mundo. Y eso es lo que es la iglesia, una familia en Cristo donde Jesús es la cabeza, donde cada miembro tiene su rol vital, sirviendo a Dios y a los demás. Y ver la iglesia de esa manera es llegar a un entendimiento espiritual de lo que verdaderamente es la iglesia. Porque muchas veces se tiene la iglesia como si fuera un crucero de lujo, ¿verdad? Que nomás es para estar ahí, divertirnos y ver el paisaje. Y decir, todo va bien y ahí estamos. Pero si usted lo piensa bien, la iglesia es más bien como un buque de guerra. ¿Qué hace un buque de guerra? Está siempre preparado, todos están haciendo su parte, todos tienen una misión, un trabajo que hacer, y el buque de guerra está ahí, sale, zarpa. Y una vez que sale el buque de guerra, está listo para su misión. Fíjate lo que dice la primera carta de Pedro, vaya conmigo ahí, primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 9, el apóstol Pedro llama a los creyentes a madurar en su fe. Fíjate lo que les dice en el versículo 9. Él le está hablando como un pueblo, le está llamando al pueblo de Dios como un pueblo escogido. Sacerdocio santo, dice el 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego nos da el fin y el propósito de cada uno de nosotros. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable. Fíjate lo que está diciendo, nosotros somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y dice, para
para que anuncies las virtudes, para que proclames, para que testifiques, para que honres públicamente la excelencia del carácter de Cristo. Para que proclames, esto está hablando no solo decir, sino publicar con entusiasmo. Testificar, está diciendo aquí también que testificar el poder de Dios, la grandeza de Dios, las bondades de Dios. Y como iglesia, ese es el propósito para la iglesia, que podamos testificar. Si tú miras desde el versículo 1, se exhorta a dejar varias cosas. Vaya conmigo ahí al versículo 1. Lo tenemos ahí en el versículo 1. Dice, desechando pues, ¿qué cosas? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las distracciones. Fíjate lo que continúa diciendo el versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos. ¿Qué cosa? Dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y luego agrega el versículo 3. Esto solamente si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Estaba diciendo en estos versículos, tienes que dejar el pecado atrás, la hipocresía, la malicia, el engaño, desecha todo eso, dice el Señor, las envidias, las detracciones, y luego le dice al pueblo, desea la leche espiritual, la palabra de Dios, pero crece en la palabra de Dios. Le está diciendo, no te quedes ahí. Y luego le dicen, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Le dice, si habéis gustado la benignidad del Señor. El apóstol Pedro estaba diciendo esto para animarnos como iglesia, para animarnos a vivir una vida apartada del mundo, ser piedras vivas para el Señor. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia, que se pueda edificar mutuamente, que debido a lo que el Señor nos ha dado, los dones que el Señor nos ha dado a cada uno, podamos edificarnos. Y el día de hoy el Señor usa lo que el Señor ha puesto en mi corazón para edificarnos a todos nosotros. Y nuestra mentalidad y nuestro pensamiento y nuestra atención debe de estar en lo que el Señor está hablando y ver en qué área de nuestra vida el Señor está hablando personalmente a nosotros. Y eso es edificarnos. Y cuando tú haces tu tarea dentro del cuerpo de Cristo, estás edificando a los demás también. Por eso dice el versículo 5 lo siguiente. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjate que aquí no está dando el fin, el propósito de la iglesia. Está diciendo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Como piedras vivas nosotros estamos edificando esa casa espiritual. Dice, como sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La unidad dentro de la iglesia es vital para reflejar a Cristo, para manifestar al mundo el poder de Dios. La santificación que el Señor busca en nosotros a través de su palabra es para moldearnos según su imagen. Eso es lo que hace el Señor. Y Él nos equipa para la obra del ministerio. Y no estamos hablando aquí de la obra del ministerio, no estamos hablando aquí que tienes que estar llevando a cabo un ministerio, por ejemplo, en la casa local, sino que estamos hablando dentro de la iglesia, que son los hermanos, que son la iglesia espiritual. Porque tú edificas la iglesia espiritual de muchas formas. En este caso, predicando la palabra, se está edificando la iglesia espiritual. Cuando estamos viendo esto que dice aquí, vosotros también como piedras vivas, sed edificados, está hablando de algo espiritual en nosotros.
como casa espiritual, dice este versículo, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, también dice espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está hablando de algo espiritual, en el cual usted recibe la palabra, yo recibo la palabra que el Señor me da, cada uno de nosotros la ponemos en práctica en nuestras vidas, crecemos a una madurez espiritual, nos acoplamos dentro de la iglesia de Cristo, el Señor viene, nos acomoda en nuestro lugar, conforme al don que el Señor nos ha dado, y somos de edificación para los demás. Y en esa edificación, la gente de afuera mira y dice, mira qué bien, están bien, han sido transformados, sus vidas han cambiado, su testimonio es un testimonio que ellos miran y dicen, wow. Pueden ver la unidad de la cual Jesús oraba cuando oraba por sus discípulos. En Juan 17:21, se lo leo. Juan 17:21 es la oración que el Señor hacía por los discípulos, por sus discípulos, pero también ahí ya abarcaba también nosotros, porque nosotros también ya le estaba hablando de aquellos que creerían por medio de aquellos discípulos. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Aquí está hablando de esa perfección, de esa madurez. Está diciendo para que sean perfectos en unidad, para que haya una madurez tan grande, tan perfecta. Decía que están unidos, bien, entrelazados, cada quien haciendo tu obra. Y dice, y así el mundo va a ver, va a conocer que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor quiere que nosotros seamos esas piedras vivas, que seamos ese edificio espiritual para el Señor, ese cuerpo de Cristo, es la iglesia del Señor. El Señor pagó por nosotros con su sangre y por eso nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos y por eso el Señor nos llama no solamente a amar, sino a servir a nuestros hermanos. Y el servicio es de muchas maneras, el ánimo, el servirnos aquí dentro de la congregación también, el dar la palabra que el Señor tiene a los demás, que el Señor te ha dado, te ha hecho ver el testimonio. Muchas veces, cuántas veces podemos decirlo hoy también, cuántas veces tú has pasado por una situación difícil y el Señor te libró y luego miras a tu hermano pasando por una situación similar. Y lo miras pasando por una situación similar y tú le vas con la palabra y le dices, mira, yo pasé también esa situación. Y fíjate que el Señor así obró en mi vida. Vamos orando por tu situación y vamos poniendo en las manos de Dios. ¿Sabes que eso anima al otro hermano? Anima a los hermanos y dice, ay, sí. Ahora no estamos diciendo que el Señor obre de igual manera con todos, pero sí dices, vamos orando y vamos dejándolo en las manos de Dios, que Él es el que sí puede obrar y el que puede hacer algo en tu situación, y se lo dejas en las manos de Dios. Eso es unidad en un mismo espíritu. Eso es ser iglesia. El Señor quiere que el mundo nos vea y que mire esa unidad, el amor entre los hermanos. Eso es lo que el Señor busca de nosotros, y el Señor usa su palabra. Él decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios empieza a lavarnos. Hace unos días platicaba con una pareja, y cuando hablamos acerca de las situaciones matrimoniales, dice, tú tienes que dejar que la palabra de Dios te lave. Tienes que dejar, cuando tú escuches la palabra de Dios, es como cuando tú estás
llenando un vaso sucio y lo pones bajo el agua y digo, la palabra de Dios es lo mismo, empiezas a santificarte, te empieza a lavar. Dice, no va a haber un cambio inmediato, va a ser un cambio progresivo y si tú dejas que la palabra empiece a llenarte y a cambiarte, digo, eso es lo que va a transformar tu vida. Porque a veces se piensa y dice, no, quiero que mi vida sea transformada de inmediato. Digo, van a venir momentos difíciles, van a venir momentos que van a poner a prueba lo que tú ya escuchaste. Y va a haber esos momentos de poner en práctica. Por eso decía, para los que por el ejercitar, decía el autor de los Hebreos, para los que han puesto en práctica lo ya aprendido, viene esa madurez. Pueden crecer, son capacitados también. Y hablaba con esta pareja y decía, cuando tú escuchas la palabra va a alabarte y va a hacer un cambio en tu vida, pero tienes que dejar que la palabra de Dios haga el trabajo. Y sabe una cosa, muchas veces nosotros venimos a la iglesia, pero nuestra mente está en otro lugar. Estamos pensando en otras cosas, estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana, en el trabajo, en tantas cosas, que no dejamos que la palabra de Dios, el agua de la palabra de Dios nos lave y nos transforme. Y estamos pensando en otras cosas que cuando la palabra de Dios quiso hacer su obra en nosotros, ya se nos fue. Y seguimos iguales. Y nos vamos a las mismas. Y regresamos a los mismos problemas, regresamos a las mismas situaciones que tenemos en nuestros hogares, porque se nos olvidó dejar que la palabra de Dios lavara nuestra vida. O a veces pensamos saberlo todo. Ya lo sé, eso también ya lo sé, eso también ya lo sé, eso también ya lo sé. Y decimos, ya no necesito más. Pues entonces ya deberías de ser maestro y estar enseñando a los demás también. Estar enseñando la palabra de Dios, lo que el Señor ha hecho en tu vida. En 2 de Timoteo 3:16, ya lo conocemos, la Escritura, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñarnos. Cuando vamos a la palabra de Dios, ¿qué va a hacer la palabra de Dios? Nos va a enseñar, ¿sí o no? Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, pues vamos a empezar a recibir la enseñanza de Dios, lo que Él quiere para nosotros. Pero también dice que es útil para enseñarnos, pero también es ¿para qué? Para corregirnos. Estábamos mal, ya vino la palabra y ya empezó a corregirnos. Pero si no escuchamos la palabra de Dios, pues primeramente no vamos a recibir aquella palabra que es verdad, que nos quiere corregir, que nos quiere capacitar, que nos quiere preparar. Dice el versículo 17 así, ahí mismo 2 Timoteo 3:17, dice, Dios la usa, le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Muchas veces se toma la Biblia como un libro de sugerencias. Sí, la Biblia dice eso, pero yo pienso que esto es mejor y lo tomamos como una sugerencia. Y la Biblia no es un libro de sugerencias. La Biblia es un libro con la verdad. Es un instructivo para nuestra vida. Y cuando tú vas a leer la Biblia, no estás perdiendo el tiempo. No lo haces porque no tienes nada más que hacer. Cuando tú vas a leer la Biblia, lo haces porque estás leyendo la palabra de Dios, la instrucción para tu vida diaria. Yo me ponía a leer en la mañana, que estoy haciendo el devocional, y se los escribo, y estoy ahí escribiéndole al que se les mando en la mañana, y estaba meditando en la palabra, y decía, ¿cuántas veces no tienes la instrucción ahí en lo que debes de hacer en ciertas circunstancias o en las situaciones que estás pasando? Y ahí está la instrucción. Pero al no ir al instructivo, pues terminas haciendo lo incorrecto o terminas haciendo lo que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Cometemos errores al no ir de vuelta al instructivo. Por eso la importancia de conocer que la palabra de Dios nos prepara, nos capacita, nos enseña, nos corrige cuando estamos equivocados. Y vamos y decimos, yo estaba equivocado aquí. Y nos corrigió, nos enseñó a hacer lo correcto. La perfección
no es de no pecar nunca ni de cometer errores. Es de madurar para poder aceptar nuestros errores y decir, yo tuve este error. Y los aceptamos y corregimos por medio de la palabra de Dios y seguimos adelante en el Señor. Eso es lo que busca el Señor. Busca miembros activos dentro de su cuerpo que cuando reciben la instrucción, cuando reciben la palabra que viene de parte de Dios, entonces la ponen en práctica, se lavan con la palabra de Dios y continúan hacia adelante. Dice Romanos capítulo 12, versículo 4, de la siguiente manera. Romanos capítulo 12, versículo 4, lo leo en la Reina Valera del 60, dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dice el 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Dice el 11, dice, en lo que requiere diligencia, ¿qué debemos ser? Dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí fervientes está significando literalmente hervir. Está hablando de fervientes. Un cristiano equipado es un cristiano que hierve. El fuego es tan tremendo dentro de su vida, dentro de su corazón, que hierve. La temperatura espiritual está caliente en el Señor. Pero cuando nos negamos a ser equipados en el Señor, se enfría. La temperatura de la iglesia se empieza a enfriar. Así como ahorita se siente frío. Pero no por el espíritu, ¿eh? Por la temperatura. Pero esa misma temperatura se empieza a transferir a los corazones que no están fervientes. Se necesita la palabra de Dios, ponerla en práctica, ser equipados por la palabra de Dios. Si no somos equipados por la palabra de Dios, terminamos enfriándonos, haciéndonos perezosos a las cosas de Dios, a lo que requiere diligencia. Cuando te toca leer la palabra ya no la abres. Cuando sabías que tú te la pasabas orando al Señor y de repente ya dejas de empezar a orar al Señor, dejas de sentir el fervor de Dios por las cosas de Dios, por el darle al Señor el honor, la honra que Él merece. Y cuando usted deja de hacer lo que hacía cuando recién conoció al Señor, es peligroso. Porque cuando tú recién reconociste al Señor, ¿cómo estabas de animado? ¿Y cómo estabas con ese fervor? Que decías, con todo, quiero servir al Señor. El Señor no quiere que eso se apague, sino que se avive más. Y si al principio comenzaste fuerte en el Señor, con un ánimo, con un fuego, quiere que ahora que llevas años de conocer al Señor, tu fervor sea aún mayor. Que el de al lado se queme en tocarte. Ay, está hirviendo. Decíamos en la escuela, nomás les decía, ¿verdad? Que estás calientito, ¿verdad? Decíamos en la escuela dominical. Decir, aquí estoy, calientito, decíamos. Y debemos estar hirviendo en el Señor, fervientes. ¿Por qué? Porque somos administradores de los dones de Dios. El Señor te dio un don para que tú lo administres. Y el Señor te va a pedir cuentas sobre la administración. No nada más a los pastores, sino a cada uno, porque el Señor a cada uno le ha dado su don. Y vienes, te equipas en la palabra de Dios para hacer la obra del ministerio, para hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer. No eres dueño de tu don, es de Dios y se lo vas a entregar a Dios. Al final vas a ir y vas a decir, aquí está el don que tú me diste y esto es lo que hice. ¿Cuántos saben que viene el tribunal de Cristo? Y cuando llegamos al tribunal de Cristo, ¿qué va a pasar? El Señor va a decir, a ver, dame cuentas de lo que hiciste. Hace un momento platicaba con un joven, que los que estaban aquí apoyando en el Miria, y le decía, ¿qué sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Porque me decía ahí, vio ahí la etiquetita que tenía
Y decía, oye, ahí es donde trabajabas. Le digo, sí, ahí trabajaba antes. Y decía, ay, ¿eras esto ahí? Sí, esto. Y le dije, pero esto es mejor. Ah, sí, le digo, sí, esto es mejor porque estamos trabajando para la obra de Dios. Y déjame decirte, cuando nosotros tenemos la obra de Dios como lo mejor que podemos hacer, no significa que dejes de hacer lo demás, sino que tus prioridades cambian y te acomodas a hacer la voluntad de Dios. Y cuando haces esto, estás diciéndole, Señor, aquí te voy a entregar lo que tú me diste y aquí está lo que hice. Y cuando llegue el momento de presentarte delante del tribunal de Cristo, vas a poder presentarte bien, como obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, que atrasó la palabra, que pudo llevar lo que aprendió, pudo compartir con los demás, fue equipado, fue puesto dentro de la obra del ministerio, dentro de su iglesia, hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a su don y su capacidad. Y el Señor va a decir, bien hecho, siervo fiel. Y podemos entrar a la gloria de Dios, a la gracia de Dios, no por lo que hicimos, sino porque nosotros conocimos al Señor. Y cuando vengamos con el Señor, vamos a poder llegar con esa confianza, decirle, Señor, gracias, porque aunque tú me salvaste por gracia, tú me diste este don y lo entendí, maduramos en ti, Señor. Y al madurar, todo esto es para ti, Señor. Como aquellos hombres, aquellos siervos, cuando su Señor vino de regreso y les pidió cuentas. Ellos dieron cuentas de lo que hicieron. Y el Señor dijo, bien hecho. Pero si escondes tu don y lo pones bajo la tierra, el Señor va a pedir cuentas de eso también. El Señor quiere que nosotros hagamos la obra que nos mandó a hacer. Como iglesia, aquí en Casa Oración Fresno, el Señor nos hace un llamado. Y el llamado es, ¿estás haciendo lo que te mandé a hacer? ¿Estás haciendo la obra que Él te mandó a hacer, la obra de Dios? Y quiero terminar con eso, hermano. Le invito a que se ponga de pie. Desentúmase un poco. En Primera de Pedro nos habla de que se nos va a pedir cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas. Y yo al menos, yo quiero llegar delante del Señor y decir, Señor, lo que tú dijiste que se hablara, se habló. Hice lo que tú me pediste que hiciera. Y yo creo que todos queremos eso. Queremos decirle, Señor, yo hice lo que tú quisiste que hiciera. Y cuando nosotros hacemos cada uno nuestra parte, no solamente se suman la gente, sino que se multiplica lo que el Señor nos ha dado. Y somos multiplicados en el Señor. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Un hueso dislocado sigue siendo parte del cuerpo, ¿sí o no? Nomás necesita ser acomodado. Si nos sentimos dislocados, dejemos que el Señor nos hable a través de su palabra y nos acomode en nuestro lugar. Eso es lo que el Señor busca de nosotros, que sepamos que Él es el que nos equipa a través de su palabra. Nosotros solamente tenemos que tomar aquel equipamiento, tomar lo que el Señor nos da, las herramientas, y ponerlas en uso para la obra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, tú eres el que nos llamas, tú eres el que nos sustenta, Señor, y tú eres el que nos equipas a través de tu palabra. Y en esta noche, Señor, tú hablas a tu pueblo, a tu iglesia, y nos dices, Señor, que dejemos a un lado aquella inmadurez, que crezcamos, Señor, en tu palabra, que sigamos avanzando como iglesia, Señor, hacia adelante. Nos has dado un año más, Señor, un año nuevo. Y qué mejor, Señor, que reconocer que todo proviene de ti, que tú eres el que has dado a tu iglesia aquellos regalos, dones, que tú eres el que has dado a toda tu iglesia los dones que son necesarios para el crecimiento espiritual de cada uno, no solamente los pastores y maestros, sino que a unos dones espirituales, Señor, que tú has puesto en cada uno de mis hermanos, Padre. Dones para la edificación de este cuerpo,
dones para la edificación del cuerpo en general, Señor, tu iglesia, por la cual tú vas a venir y vienes pronto, Señor. No queremos ser indolentes, no queremos ser perezosos, sino diligentes. Diligentes, Señor, en lo que se necesita diligencia. Y tú nos llamas a través de tu palabra a que seamos diligentes, que prestemos atención a la instrucción, que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, que hoy en día se ven muchas, sino que nos mantengamos firmes sobre tu roca, Señor, que eres tú. Gracias, Señor. Te pedimos que la edificación que estamos llevando en este lugar, en esta tu iglesia local aquí en Fresno, Señor, sea una iglesia ferviente, una iglesia, Señor, que está conectada mutuamente, que se ayudan entre sí, una iglesia que conoce tu voluntad y la pone en práctica. No queremos ser solamente oidores, sino hacedores, Señor. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus vidas, sus dificultades, sus pruebas. Tú conoces lo que pasa en cada uno, Señor, y quiero poner en tus manos a cada una de sus vidas. Sana, Señor, confirma. Da, Señor, tu palabra a cada uno de los corazones aquí. Aunque a no todos es la misma palabra, Señor, tú corriges de acuerdo a lo que cada uno necesita y tú equipas de acuerdo a lo que cada uno necesita, Señor. Que ellos puedan tomar aquellas armas, que puedan recibir aquellos, Señor, instrumentos para que los puedan poner por obra. Te damos muchas gracias. También te pedimos, Señor, por aquellos que están en casa, causa de enfermedad o alguna circunstancia adversa, Señor, tú conoces sus situaciones. Te pedimos por sus vidas, que tú enciendas, Señor, en ellos también el fuego para aquellos que están desanimados y que no se han congregado, Señor, por algunas circunstancias. Si es desánimo, Señor, enciende el fuego en sus vidas. Si es, Señor, que se están enfriando, que tu palabra, Señor, llegue por medio de tus mensajeros y los haga reflexionar y recapacitar. Que el mundo quiere atraernos siempre, pero que debemos tomar una decisión. Si en verdad hemos recibido tu palabra. Gracias, Padre, te damos. Sigue obrando, Señor, en nuestras vidas. Sigue perfeccionándonos, lavándonos, Señor. Sigue dirigiendo nuestros pasos como iglesia, Padre, para que podamos hacer tu voluntad. No queremos salirnos de tu voluntad, Señor. Queremos hacer todo aquello que tú nos has enviado a hacer como iglesia. Y que al final podamos decir: esto es lo que tú nos mandaste a hacer, Señor, y eso hicimos. Podamos acercarnos con confianza delante de tu trono, Señor. Gracias, Padre. Sigue orando con tus propias palabras. Dale gracias al Señor. Ponte en sus manos de Él. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, cuánto amo yo
Queremos obedecer tus mandamientos, Señor. Queremos ser hacedores de tus mandamientos, enseñando a otros cómo obedecer, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus sendas, siempre con tu voluntad como nuestro primer deseo. Queremos adorarte, Señor. Vamos a decir: oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, no caeré. En tu palabra esperaré. Oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es más dulce que la miel. Mi consuelo, mi sustento, en ella confiaré. Yo tu palabra guardaré. Cuando medito en tus mandamientos, oh Señor, se deleita mi corazón, pues más valiosa es la ley de tu boca que la plata y el oro, mi Dios. A todo leo, iglesia. Jesús, tu palabra es verdad y me dio libertad. Mi escondedero, mi refugio eres tú. Jesús, por tu obra en la cruz, hoy te quiero adorar. Me diste un nuevo corazón para obedecer tu ley. Una vez más, dile: Jesús, tu palabra es verdad y me dio libertad. Mi escondedero, mi refugio eres tú. Jesús, por tu obra en la cruz, hoy te quiero adorar. Me diste un nuevo corazón para obedecer tu ley. Para obedecer tu ley. Quiero obedecer tu ley. Sí, Señor. Ayúdanos a obedecer tu ley, Señor, y caminar en tus sendas, haciendo tu voluntad en esta tierra. Pon tu voluntad y tu corazón en nosotros, Señor. Renuévanos cada día más por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén y amén. Que estén bendecidos en el Señor y en su palabra. Amén, hermanos. Están despedidos. Bendiciones.